Ok, chicos. Hola, buenas noches. Traigo aquí como un tic con el ojo por mis lentes, pero bueno. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por darse unos minutos para aprender a lo mejor de un tema que es bastante interesante. Tenemos el día de hoy aquí una colaboración con la clínica Olé, nuestro compañero Elías, el licenciado Elías. Muchísimas gracias por el día de hoy compartir con nosotros. Van a ver que va a ser una plática muy amena, muy interesante. Yo soy Viviana Vázquez, soy la directora de Alanui, soy con la que la mayoría se comunica o pide información. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a cederle la palabra a su ponente del día de hoy. Y cualquier cosa, quedo atenta yo en WhatsApp. Hay que tratar de apagar los micrófonos mientras no vayamos a participar, chicos, para no interferir con la imagen del maestro. Y pues de preferencia prender sus cámaras para que el maestro los pueda ver, ¿sale? Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, si hay hombres también. Ahora sí que muchas gracias a Alanui por este espacio en donde podamos compartir y retroalimentar estos conocimientos que a todos nos enriquecen. Yo me he dedicado a esto de la herbolaria de manera, pues se fue dando de manera natural, como me fui involucrando con este tipo de terapias complementarias que incluían la herbolaria, y pues fue un mundo fascinante, el cual vengo aquí para compartirles. Voy a compartirles esta pantalla. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, muy bien. ¿Sí se ve bien? Ok. Sí. Ok. Entonces vamos a poner esto por acá. Bien. Ahí está. Entonces, pues, como ya dijo la directora Vivi al principio, esta va a ser una colaboración con Alanui y con Olé. Olé es la clínica donde yo trabajo, yo la inicié, y el nombre es en maya y significa 5 plantas. Ahorita vamos a ver por qué exacto 5 plantas. Ajá. No es nada más gratis, sino tiene una razón de fondo. Igual, pues, si ven, las hojitas están puestas de una manera muy particular y vamos a ver eso. ¿Sale? Seguramente varios de ustedes ya han tenido algún contacto inicial con las plantas medicinales, y algunos a lo mejor es un tema totalmente nuevo. Entonces, pues decidí enfocar esta plática como si fuera totalmente nuevo para todos. Para que todos partamos de una misma base, y ya eventualmente si se da una segunda parte, una tercera parte, bueno, ya será otra cuestión. ¿Sale? Si alguien tiene alguna duda o quiere compartir o algo, por favor, hágalo. Levanta la manita o activa su micrófono. Creo que somos pocos, entonces podemos hacerlo de una manera dinámica. Evitemos estar compartiendo cosas muy, muy específicas, es decir, a mi primo le recomendaron, no sé, ajenjo para la bilis, qué tanto sirve y qué tanto no. No se va a hacer ese foro, sino que realmente queremos pues poner las bases para poder partir de ahí a lo que vaya a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces,
pues sin más preámbulo, vamos a pues hablar de los orígenes de la herbolaria como tal. Ajá, y entonces nos tenemos que remontar precisamente pues al origen del hombre, de la mujer, como un ser, como una civilización, a estos seres primitivos que empezaron de alguna manera a desarrollar sus conocimientos, a acumular conocimiento y a usarlo como aprendizaje para planear el futuro. Sí, esa es la ahora sí que uno de los grandes cambios evolutivos que tuvo el ser humano con respecto a las demás especies, que fue aprendiendo de lo que iba viviendo para usarlo para el futuro. Y conectado con la naturaleza es que empieza a desarrollar los primeros rastros de civilización, ¿no? Y lo vemos reflejado pues en las cuevas que tenían estas pinturas rupestres y lo vemos reflejado en las culturas prehispánicas con todos los restos de, ahora sí que civilización que hay, ¿no? En esa conexión con su naturaleza es que empiezan a desarrollarse o a dividirse las diferentes, pues ahora sí que profesiones, ¿no? Algunos se dedicaban a la caza, otros se dedicaban a la recolección, y lo interesante es que desde esa época ya empieza a generarse una persona o dos o tres dentro de la tribu que se van a dedicar a sanar. Van a ser vistos como chamanes, curanderos, médicos, ¿sí? Y van a mezclar lo que tienen en su entorno con, ahora sí que rituales, frases de poder, talismanes, etcétera, para llevar la salud a cualquiera de los integrantes de su tribu. Obviamente de ahí a la fecha ha habido mucha evolución, pero ahí tenemos los primeros rastros de cómo se empezó a reconocer cada una de estas plantas y cómo podían tener efectos beneficiosos para nuestra salud, ¿sí? Algo interesante que vamos a ver es que cada región tiene sus elementos endémicos para servir a la medicina. Es decir, que no sé si ustedes saben, yo vengo de Puerto Vallarta y, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta es muy conocido que en la franja de la playa existen estas enredaderas que son estas plantas rastreras que parecen como que van como un tapete de plantas, no sé si lo han visto, pero justo esas plantas son el antídoto para el veneno de la picadura de la mantarraya. ¿Sí? Entonces, cada lugar tiene su medicina desarrollada para las enfermedades o los problemas de salud de ese lugar. Si vemos la cuenca del Mediterráneo, hay muchas plantas que ayudan a cuestiones digestivas. Si vemos la parte del norte de Europa, va a haber plantas que van a ayudar a los pulmones. Ajá. Entonces, es muy interesante cómo en armonía con la naturaleza podemos encontrar las plantas necesarias para la región en la que estamos. Ahora, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Entonces, todo esto genera una cosmovisión. Toda esta ayuda de la herbolaria va a ir de acuerdo a la cosmovisión, a la civilización que tenemos en cada región, y precisamente las enfermedades se van a tratar usando las plantas que se tienen. Ajá. Esto fue en los inicios, vamos avanzando en la historia, empiezan a abrirse las rutas comerciales, tenemos un intercambio, pues en algunos casos bastante
pues positivo, ¿no? En otros casos podríamos hablar de la colonización. Entonces llegan los europeos a América y traen su herbolaria, traen sus plantas y se da esta mezcla. También con la nao de China, que es esta ruta comercial marítima que sale desde Oriente, ¿no? Desde las Filipinas, recorre los puertos principales de China y de ahí llega al puerto de Acapulco con muchísimos productos. Aquí se transformaban y de aquí se mandaban a Europa. Entonces, ¿qué hace en México? Estoy hablando en México en particular. Es esta unión de toda la tradición y todo el conocimiento europeo, más algo de conocimiento asiático que nos llega a través de eso, más algo de conocimiento africano que nos llega con los esclavos de África. Y entonces se mezcla todo con la población local y vamos a tener hoy en día una herbolaria muy, muy rica en nuestro país. Aunado a eso, tenemos uno de los países que tiene mayor variedad de clima, lo cual genera una mayor variedad de plantas y una gran tradición prehispánica. Entonces, eso nos hace que tengamos muchísima riqueza herbolaria, ¿sí? De hecho, la herbolaria mexicana está casi a la par con la china en el sentido de la cantidad de plantas y usos que le podemos encontrar. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, pues ahora sí que vamos ya vimos los orígenes, ya vimos, pues, de dónde se empezó a usar esto y vamos a ver las partes de una planta. Es la parte crucial. Ok. Entonces hablábamos de las partes de la planta, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las que hay. Si pueden compartir algo, qué es lo qué parte ven. ¿Qué ven aquí? Arriba, abajo, en medio. Bueno, se ven las raíces, Raíz, las hojas, hojas, la flor, El fruto. esto de en medio, la raíz, sí, ya la mencionamos. En el medio, ¿qué hay? El tallo. El tallo. Y algo interesante que hay dentro de las raíces, de las flores, o del fruto, vamos a encontrar La semilla. la semilla, muy importante, y el polen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué mencionamos? Porque se puede encontrar principios activos, así le vamos a llamar a la parte curativa de la planta, en cada una de estas partes. Y no siempre funcionan igual. Por ejemplo, si voy a hablar del tepescohuite, que es un árbol, la corteza me sirve para unas cosas y las hojas me sirven para otras cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que dependiendo la planta,
vamos a utilizar diferentes partes. ¿Cuáles son estos principios activos o estos principios medicinales? Pues depende de cada planta. Tenemos desde la clorofila, los taninos, los flavonoides, los triterpenos, betacarotenos, polifenoles, cloroplastos, mentol, etc. Ahorita no me voy a meter a explicar cada uno, evidentemente, porque entonces nos llevaríamos toda la hora. ¿Sí? Pero nada más sepan que dependiendo la planta va a ser rica en alguno de estos principios activos y me va a ayudar para ciertas cosas. Por ejemplo, la sábila es rica en flavonoides. Por eso es que se usa para la plasticidad y la sanación de la piel, por ejemplo. Ajá. Las algas, la espirulina es rica en clorofila y la clorofila es un gran desintoxicante. ¿Sí? Entonces, todo lo que es verde oscuro es rico en clorofila y por lo tanto nos va a ayudar a desintoxicar. Y ahorita vamos a ver qué área nos va a ayudar a desintoxicar. ¿Sale? Pero es importante que sepamos todas estas partes. Ahora, así como hay unas partes que son curativas, hay otras que son tóxicas. Entonces, ejemplo, si yo tengo romero, el romero tengo que usar la hoja, porque el tallo es tóxico si yo lo cocino. Entonces, cuando yo voy a hacer té de romero, tengo que asegurarme que voy a quitarle todas las hojas y los tallos los tengo que poner aparte. No puedo usar el tallo porque es tóxico para nosotros. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una tintura, ahorita vamos a ver, una tintura de rosas, lo que voy a usar son los pétalos nada más. Porque el polen en contacto con el alcohol se vuelve tóxico. Entonces, ahí viene la parte donde conocer a las plantas nos va a permitir precisamente sacar lo mejor de cada una de ellas y usarlas de la mejor manera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ¿dónde actúan? Pues aquí les puse este esquema como una radiografía, porque podemos ir del macro al micro y vamos a ver, de acuerdo a la medicina tradicional china, que hay 3 niveles, ¿sí? El nivel físico, el nivel psicoemocional y el nivel ya espiritual o sutil. Y las plantas trabajan en esos 3 niveles. Desde el nivel físico hablamos de sistemas, órganos, un tejido en particular, una glándula en particular, a lo mejor para hidratar fluidos, para secar otros fluidos. Si yo tengo flema en pulmones, pues voy a usar, por ejemplo, gordolobo para que se seque esa flema para que se salga, ¿sí? Entonces eso es a nivel físico. A nivel emocional, psicoemocional, yo les puse las 5 emociones de acuerdo a la medicina tradicional china, ¿sí? Es lo que yo uso de parámetro, que es meramente un mapa. Si yo usara la medicina tradicional hindú, por ejemplo, usaría a lo mejor otro mapa, ¿verdad? Entonces yo les estoy presentando La psicoemocional va a traer euforia, ansiedad, tristeza, miedo e ira. Ahorita más adelantito voy a ver por qué, a qué pertenece cada emoción. Y a nivel espiritual, pues estamos hablando de tanto alma como espíritu, ¿sí? Tomado como una unidad dentro de la medicina tradicional china. La medicina mexicana prehispánica, que todavía podemos ver restos de ella en los grupos indígenas, también habla de una unidad. Es la medicina occidental la que empezó a partir todo y lo empezó a separar y a aislar, ¿sí? Entonces, para la medicina occidental, alópata, si tú tienes un problema en el hígado, te voy a dar una medicina para hígado y se acabó. Y
esperemos que te vaya bien sin importar si te afecta el riñón o no. Y para la medicina tradicional china no, es todo integral, donde vamos a checar que todas las partes del sistema estén en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si ya vimos que actúan a diferentes niveles, pues necesito ver cómo las voy a clasificar. ¿Cómo voy a decidir cómo clasificar la planta para poder aprovecharla? Entonces, les voy a presentar estos principios. Son los 8 principios de la medicina tradicional china. Aquí tenemos 2, que es yin-yang, interno-externo, frío-caliente y la teoría de los Zhang-Fu. La teoría de los Zhang-Fu son los 5 elementos, que es nuestro esquema que vemos aquí, ¿sí? Ahorita que vayamos a cada una de las especificaciones, respondo a la pregunta que me está haciendo Angélica, ¿sí? Entonces, dentro de estos 8 principios, para aplicar la herbolaria, nos vamos a enfocar en 2 principalmente. Uno de ellos va a ser el principio frío-caliente. Todas las plantas o enfrían, o calientan, o estabilizan, ¿sí? Cuando estabilizan, cuando son duales. Entonces, cuando hace mucho calor van a enfriar y cuando hace mucho frío van a calentar, ¿sí? Esas son las estabilizadoras. Y nos van a ayudar precisamente eso va a trabajar sobre nuestros tejidos o nuestros órganos o a nivel sutil, ¿sí? Tenemos plantas que por su naturaleza, es decir, en donde las encuentro, van a ser frías o calientes. Por ejemplo, las algas están en el mar y eso forzosamente las hace frías. La canela está en la corteza del árbol y la hace caliente. No forzosamente, si es una planta fría, va a enfriar. O si es caliente, va a calentar. ¿Sí? Aquí les puse un ejemplo. La canela tiene un efecto caliente. ¿Sí? Perdón, es que tiene un efecto caliente, es decir, va a calentar en donde se ponga. El eucalipto tiene un efecto frío, va a enfriar en donde se ponga. Ahora, el eucalipto crece en Australia, que es una región bastante cálida de nuestro planeta. Entonces, de naturaleza, el eucalipto es caliente. Entonces, no forzosamente tienen su naturaleza que coincidir con su efecto. Para nuestra importancia es ver el efecto sobre nosotros o sobre el paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Si es fría o caliente y poder usar la contraria. ¿Estamos? Entonces, tenemos el principio frío-calor y vamos a tener el principio de los 5 elementos, que los 5 elementos es nuevamente un mapa para poder yo ver todo el cuerpo humano. Por eso tiene los colores que tiene, representa los elementos que representa y está asociado a
órganos y vísceras que se encargan de diferentes partes, ¿sí? Me gusta a mí hacer la explicación de los cinco elementos, empezando por el elemento del agua, que pues ahora sí que el agua es vida, ¿no? El agua genera vida, por lo tanto el agua va a generar la madera, las plantas, las hierbas, las va a nutrir, las va a mantener vivas. Esa madera, cuando se calienta, va a nutrir al fuego. ¿Sí? El fuego, a su vez, una vez que se apaga y deja las cenizas nutren a la tierra. Aquí vemos, hacen las quemas para fertilizar, ¿sí? Y esos minerales que se van, ahora sí que juntando en las profundidades de la tierra, van a generar los metales, y esos metales, a su vez, mantienen viva al agua. Nuestra cultura actual ha hecho del agua potable un agua sin vida porque la hiperfiltran. Entonces, básicamente, le quitan todo y nada más nos dejan H2O. Y eso es un agua muerta, en realidad. Sí, un agua viva tiene que tener minerales, evidentemente, y algunos que otros, microorganismos que nos van a dar también salud y nos van a ayudar a la flora intestinal y demás. ¿Sale? Pero bueno, estos elementos, cada uno en nuestro cuerpo, se ven reflejados en nuestros órganos, que el fuego es el corazón y su víscera es el intestino delgado. La tierra, que su órgano es el vaso y su víscera es el estómago. El metal, que tiene su órgano los pulmones y su víscera es el intestino grueso. Los riñones, que representan al agua y su víscera es la vejiga. Y el hígado, que representa la madera y su víscera es la vesícula. ¿Sí? Están interrelacionados cada órgano con su víscera. De tal manera que si tú tienes congestionados los pulmones porque te está dando principios de gripa, tos o algún asunto, ahora sí que respiratorio, seguramente vas a tener algo de alguna desequilibrio en el intestino grueso, en el colon. Muchas veces la gente se estreñe mientras le dura la gripa. Y una vez que se quitó la gripa, se regula nuevamente su sistema digestivo, su evacuación, ¿sí? Hay veces en que si yo tengo un problema de estreñimiento, generalmente se les recomienda respirar, hacer respiraciones profundas, porque están interconectados. ¿Sale? Ese fue paréntesis. Pero bueno, así es como se relacionan. Y lo interesante de esto es, dicen, bueno, pero si hablabas de la clasificación, ¿cómo es que acabamos hablando de los pulmones? Porque precisamente vamos a tener plantas para cada elemento. Yo les puse nada más 3, que son unas de las tantas que hay. A veces algunas les sorprenden, algunas no las conocen, etcétera. Pero hay muchas, ¿no? Dependiendo de la región. Para el corazón, por ejemplo, vamos a tener flor de la manita, vamos a tener la fresa y todo lo que son moras en general. Si se acuerdan, al principio hablábamos de las diferentes emociones, y la emoción del corazón es la euforia, si está en desequilibrio, ¿sí? Entonces, a veces demasiada euforia, pues daña la energía del corazón. ¿Ok? Entonces, todo lo que es rojo, el jitomate, el betabel, ya dije la fresa, las moras, etcétera, todo eso va a nutrir, va a ayudar a nutrir a nuestro corazón.
todo lo que es de color amarillo, naranja, café, ¿sí? Va a ayudar a nutrir a la tierra. De ahí que la zanahoria, la calabaza, el camote, todas esas van a ayudar a nutrir a la tierra, y las plantas que podemos decir que son específicamente de la tierra son la canela, por ejemplo, que ya vimos que su efecto es caliente, el comino, que también calienta, la manzanilla, que enfría, ¿sí? Entonces, esas son de las tantas que hay. Ajá. Tenemos para el metal todo lo que es blanco. Entonces, la cebolla, el ajo, la coliflor, todos esos nos van a ayudar a nutrir al metal, a nuestros pulmones, a nuestro intestino grueso. Y las plantas que tenemos va a ser el eucalipto, el gordolobo, el romero. Mucha gente piensa el romero, pero pues te ayuda a cuestiones digestivas. Sí, precisamente por la cuestión del intestino grueso. Pero el romero es de metal y ayuda de manera tópica, de manera en la piel, ayuda precisamente al sistema inmune, que está dominado por el metal. ¿Sale? Tenemos la cola de caballo, la pasiflora y otra planta que se llama chucaca, que sirven para el agua, y todo lo que es con forma de frijolito, como el frijol negro, las habas, todo lo que es oscuro, la berenjena, por ejemplo, la piel de la berenjena nos va a ayudar para el agua, y lo de adentro, que es muy blanco, nos ayuda para el metal. Entonces, en ese caso tenemos para ambos elementos, ¿sí? Y finalmente tenemos la madera, el boldo, que es un gran desintoxicante, el huereque, el encino, ¿sí? Y todo lo que es verde, espinacas, berros, lechuga, todo lo que es hoja verde nos ayuda a la madera, ¿sí? A el hígado, a que se genere la bilis adecuada, a que se desintoxique, etc. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, dos puntos importantes. Uno de ellos, vamos a tener plantas, se les llama plantas maestras o plantas sanfu, porque vamos a tener plantas que nos ayuden a todos los elementos. Por ejemplo, el jengibre. No solo nos ayuda a todos los elementos, el jengibre, aparte de todo, es dual. ¿A qué me refiero? A que es caliente y frío. Entonces, donde debe de calentar, nos va a calentar, y donde debe de enfriar, va a enfriar, ¿sí? Y nos ayuda a los 5 elementos. Por eso es tan bueno. El ajenjo es otra de esas plantas, la caléndula es otra de esas plantas, el café. Y tenemos plantas que van a ser compartidas, por ejemplo, plantas que son tierra con madera, ¿no? Que nos van a ayudar a ambas. Por ejemplo, la albahaca ayuda a tierra y ayuda a madera, por ejemplo, ¿no? Ya les mencioné la que es metal con agua, que es la berenjena, por ejemplo. Entonces vamos a tener perdón, algunas plantas que son muy, muy claras a qué elemento nos ayudan, y hay otras plantas que, por el contrario, van a tener un espectro mucho más amplio. Ajá. Bien. Vamos a buen tiempo. Entonces, ahora la pregunta clave es, bueno, ya sé más o menos en qué fijarme y a qué ayudan. Ahora, ¿cómo la uso?
Pues de entrada hay dos maneras. O se puede usar la planta fresca o se puede usar la planta seca. Si se usa la planta fresca, tengo que usar más planta. Y si uso la planta seca, los principios activos están más concentrados, entonces tengo que usar menos planta. ¿Sí? Si yo voy a hacer un cocimiento, por ejemplo, con planta fresca, probablemente voy a usar un 40% más de lo que usaría si uso con la planta seca. Y ahorita voy a los cocimientos, ¿sí? Para obtener estos principios activos, pues hay muchas maneras. La primera que les puse aquí, pues es en tintura. A veces oyen hablar de las tinturas madres o las tinturas, que es precisamente la planta con alcohol y agua en un medio oscuro y se dejan durante un mes para que se macere y entonces se libere todo el principio activo, se pueda colar y entonces ese líquido que nos queda se usa ahora sí que para formar microdosis. Ajá. Que funciona como un poco la homeopatía, es decir, dosis muy pequeñas que nos van a ayudar a que el cuerpo mismo aproveche esos principios activos para recuperar su equilibrio. ¿Sí? Tengo otra manera de obtener esos principios activos, que es el aceite esencial. Ahora, el aceite esencial lleva un proceso mucho más complejo y lleva muchísima más planta, por eso es que es más caro. Ajá. Entonces yo necesito mucha planta para que precisamente todos sus aceites se vayan destilando, se vayan condensando y entonces vaya obteniendo yo los principios activos a través de ese aceitito. Como su nombre lo dice, es más oleoso, ¿sí? La tintura es alcohol. ¿Estamos? Esos aceites y esa tintura me puede servir para generar otras cosas. Por ejemplo, cremas o pomadas. Puedo hacer linimentos. Un linimento es la mitad de aceite con la mitad de alcohol, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo para yo hacer un linimento para las varices. Varices, por ejemplo. Ajá. Entonces voy a usar aceite de argán y lo voy a mezclar con tintura de castaña de Indias. Llegó el bolillo. Entonces la tintura de castaña de Indias con amamelis, con árnica, va a ser la parte del alcohol y la parte del aceite voy a usar aceite de argán y mezclado eso se aplica y entonces es de manera tópica, ¿sí? A nivel cutáneo y me va a ayudar a las varices, por ejemplo, ¿no? De otra manera puedo hacer pomadas con la planta seca, donde la voy a poner como un oleato, la voy a poner a trabajar con un aceite, puede ser un aceite de coco, y entonces voy a hacer que el principio activo se suelte en el aceite y después voy a poner un agente que me ayude a hacerla más dura, como en este caso es, por ejemplo, la cera de abeja. Y de esa manera voy a tener yo una pomada, que es bastante buena, la verdad. Pero a lo que me refiero es que te va a poder hidratar a la piel y va a poder permear esos principios activos que se obtienen de la planta. Ahora, un cataplasma, por ejemplo, el cataplasma es la planta misma, la voy a poner entre dos capas de gasa, ajá, y se puede aplicar con agua tibia, como fomentos, ajá, y se ponen directamente en la zona afectada, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer un cataplasma de gordolobo, lo voy a humedecer y lo voy a poner sobre
los pulmones, puede ser de frente o puede ser en la espalda, y eso me va a ayudar a que se liberen las flemas, por ejemplo, ¿sí? Si tienen acceso al agua de mar, el cataplasma con plantas medicinales y agua de mar es también muy bueno por toda la riqueza que tiene en sí misma ya el agua de mar. ¿Sale? Y seco también puedo hacer cápsulas en polvo. Cápsulas en polvo que estas se ingieren, ¿no? Puedo hacer comprimidos. Los comprimidos se hacen con miel, por ejemplo. Pueden hacerse con miel para ingerir la planta. Porque pues hay veces en que sí se ve un poco extraño en la plantita y que uno se la coma como si estuviera mascando pasto. Entonces es más fácil comérsela así con un poquito de miel, como que uno distrae a la propia reacción personal. Inclusive, por ejemplo, si yo quiero hacer pastillas, ahora sí que les va una receta, si yo quiero hacer pastillas para el reflujo, lo que puedo hacer es cortar la penca de sábila, la corto en cuadritos y la congelo. Y entonces en la mañana me la tomo así con agua como si fuera una pastilla. Y la misma sábila me va a ayudar a recubrir el estómago y me va a ayudar contra el reflujo también. ¿Sale? Bien. Hablábamos de los 3 niveles. Entonces ya hablamos de el nivel físico, psicoemocional, y también vamos a hablar de los niveles sutiles. Los niveles sutiles van a estar todo lo que es la aromaterapia, inhalaciones, inciensos, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo congestionados los pulmones, sí, vamos a poner ese ejemplo que ya lo platiqué, pero si tengo congestionados los pulmones, puedo hacer un atado o un ramito de eucalipto, lo cuelgo en mi regadera y con el vapor, cuando me baño con agua caliente, esos vapores me van a ayudar a despejar los pulmones. O si yo tengo algo de ansiedad, pues en lugar de el eucalipto puedo colgar lavanda y con el mismo, ahora sí con el mismo vapor me va a ayudar a relajar. ¿Sí? Todo lo que son inhalaciones, inciensos, todo eso trabaja a nivel sutil. ¿Cómo lo explico? Si yo tengo a nivel físico, uso elementos a nivel físico. Los olores son moleculares, trabajan a nivel molecular. Todo lo que son perfumes y olores son cuerpo molecular. La otra parte que es molecular de nosotros es el alma. Entonces, esas dos partes trabajan mejor si uso el medio correcto. Por eso es que cuando yo me pongo a meditar, hay mucha gente que le gusta poner incienso, ¿sí? Que ese incienso te va a nutrir también al alma. Y bueno, puse aquí también las infusiones, las tisanas, los cocimientos, que son todos tés que se toman. Dato muy importante, ¿cómo se hace un té o una tisana o una infusión? Tengo que poner el agua, la cantidad de agua, vamos a suponer para una taza de 250 a 300 mililitros. Voy a poner a hervir el agua hasta que salgan las burbujitas chiquitas. ¿Sí? Ya cuando está lleno de burbujitas chiquitas, en ese momento le apago. Lo que alcanzo a tomar con 3 dedos, se lo echo y lo tapo. Y lo dejo 2 minutos. Si yo me paso de calor,
estoy promoviendo que el principio activo se muera o se desactive. Entonces nos sirve menos. ¿Sí? Entonces, al hacer tés o tisanas, esa es la mejor manera. Una vez que pasan los 2 minutos, entonces ya lo cuelo y ya puedo tomarme ese té. De preferencia, no se endulza. ¿Sale? Los tés se toman sin dulce, sin azúcar. A menos que yo use una miel terapéutica, que puede hacerse, una miel con alguna planta en particular, y entonces sí puedo endulzarlo para que sirva también como medio para curarse. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer una miel, digamos, una miel digestiva, que le voy a agregar laurel, y a ese té le puedo agregar esa miel digestiva y me va a ayudar a digerir pues bastante bien. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta, maestro. Sí. Cuando son los tés amargosos, en ese caso, ¿sí se recomienda endulzarlos? ¿De qué es el té, por ejemplo? Por ejemplo, el de estafiate, el Ajá, chaparro amargo también. sí. El chaparro amargo es una planta en particular que nos va a ayudar a desintoxicar hígado. Y todos los principios amargos van a liberar al hígado de sus toxinas. Entonces, no se deben endulzar. Por eso es importante la cantidad de planta que se pone, ¿sí? Porque ahorita lo vamos a ver en las notas finales. Hay veces en que uno dice, bueno, pues para que amarre bien, le vamos a echar bastante y no forzosamente, ¿sale? Entonces, hay que ponerle esa cantidad y sí hay plantas que son sumamente amargas y ahora sí que pues hay que tomárselas así para que tengan el efecto correcto de la desintoxicación. ¿Sí? Maestro, me parece que Mario tiene una pregunta. No sé si puede prender su micrófono, Mario. Sí. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, ahorita que estaba tocando este tema de los inhalados o aromáticos, si me ha tocado ver ahorita en ferias naturistas que ya están haciendo cigarrillos como de hierbas. Entonces quisiera saber si, porque yo en la vocacional algún momento intentamos fumar cosas raras, Ajá. y nos generaba dolor de cabeza o irritación de garganta. Entonces yo quisiera saber si también es una alternativa que genera un beneficio esa acción del cigarrillo. Mira, justo acabo de estar yo también en un evento y había este tipo de cigarros naturales. Se recomienda si es que tú tienes muy arraigado el hábito de fumar y quieres empezar a dejar ese hábito. ¿Por qué? Porque esas plantas, a diferencia de todos los químicos que le ponen a los cigarros, que son adictivos, lo que nos vuelve adictos al tabaco son los aditamentos que les ponen. El tabaco como tal no es adictivo, pero está tan procesado que eso es lo que nos genera. Ahora, por otro lado, todo el acto de fumar está relacionado psicológicamente con ciertas cuestiones. Por ejemplo, nos ayuda a digerir emociones, nos ayuda a tener una sensación de seguridad, etc. Entonces, habría que ver qué es lo que está disparando el deseo de fumar para poder dejar de fumar, si es que lo que quieres es dejar de fumar. Si tú quieres una opción más saludable, vamos a llamarle así, pues sí, podríamos decir que no es tan malo a la salud desde la perspectiva de que no tiene todos esos químicos agregados que son los que hacen más daño. Ahora, estos cigarros naturales
también se recomienda que pues nada más le das 1 o 2 fumadas y ya, ¿no? No es acabarte un cigarro completo, vamos a suponer de lavanda con rosas, acabarte el cigarro completo para acabar con tu ansiedad. Si necesitas ese cigarro completo, entonces necesitas trabajar tu ansiedad desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, la respuesta te podría decir que no es lo ideal fumarlo, tampoco te va a hacer daño porque es una versión más naturista, pero todo el proceso de meter humo al pulmón a una temperatura que no es y sacar ese humo, pues finalmente pues no es lo más recomendable para los pulmones, ¿verdad? No sé si respondí. Sí, también tenía la misma idea de que no era tan buena opción. Me dio mucha curiosidad porque ya lo ponen como alternativa dentro de los productos naturistas. Entonces, esa era mi duda. Sí, Pero muchas gracias. O sea, hay rituales en donde vas a, por ejemplo, si estás haciendo una sanación en un ritual, con un chamán preparado, etcétera, que te da a fumar, no sé, marihuana, o que te da a fumar alguna otra hierba sagrada, ¿no? Pues estás dentro de un evento controlado con un momento terapéutico que te va a generar una liberación en particular. Y fuera de esa perspectiva, si yo tengo, por ejemplo, estos cigarros de lechuga que se mezclan, vi una mezcla que era lavanda con rosas y manzanilla, pues te va a ayudar a relajar. Sí. Es menos dañino que el otro cigarro, sí. Pero pues hay que llevarlo con tiento, ¿no? No hay que abusar tampoco. ¿Va? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, tenía una pregunta aquí desde hace rato, que es la de la herbolaria, ¿la puede consumir una persona con un solo riñón? Que me preguntaba Angélica. Pues ahora sí que depende de lo que está viviendo la persona y depende qué tipo de planta le vas a recomendar, ¿sí? Hay plantas que se pueden usar, sí, pero hay plantas que pueden dañar al riñón. Entonces, yo te recomendaría primero que la persona explique bien qué es su padecimiento, y para qué va a usar la planta, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona que tiene un solo riñón y tiene algo de tos, pues habría que buscar plantas adecuadas que sean solo para pulmón y en una dosis controlada. No sé, nuevamente eso es muy amplio lo que me estás preguntando, pero hay personas que a lo mejor debido a su condición de riñones no pueden tomar tanta agua. Entonces, pues no le voy a dar tés, ¿no? Probablemente le voy a dar gomitas terapéuticas o le voy a dar, dependiendo a lo mejor, una pastilla que es pues ahora sí que en seco, ¿no? No le voy a dar piña porque entonces voy a dañar al riñón más, ¿sale? Acuérdense que estamos hablando de, ahora sí que, todo un equilibrio entre todos los diferentes elementos. Espero haberme explicado. Alejandra, ¿tienes una duda? ¿Sí? Sí, maestro. Oiga, para hacer, por ejemplo, el tema dice que son lo que agarra uno con 3 dedos, ¿verdad? Si queremos hacer una infusión, pero para cremas o para otros preparados, ¿se pone la misma cantidad? En ese caso puedes agregar un poco más de planta. Si yo voy a hacer, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Por ejemplo, si voy a hacer una crema, dependiendo del tipo de base de crema que vaya yo a tener, entonces le agrego tintura.
Si yo voy a hacer una pomada, como la pomada es más oleosa, entonces ahí sí voy a usar la planta y son más o menos, déjame me acuerdo, son más o menos unos de 5 a 10 gramos de planta, ¿sí? 5 a 10 gramos por cada litro. No, por cada, pues ahora sí que son por casi cada 100 gramos. 5 a 10 gramos por, ok, o sea, de crema o algo, o sea, lo que se vaya a hacer. Ajá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 gramos de crema, le puedo Ujú. agregar hasta 10 gramos, 15 gramos de planta seca. Ok, Ujú. muchas gracias. Ok, ¿Sí? sí. No sé si había alguien más con alguna otra duda. No, maestro, vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Bien. Ahora, observaciones en general, que son observaciones con las que he estado conviviendo en todo este tiempo de trabajar con las plantas. El diagnóstico siempre es crucial. Esa es la parte más importante de todas. Precisamente conocí a la Nui por haber tomado su curso de su job y también ahí se mencionó lo mismo. A partir del diagnóstico, entonces yo puedo decidir qué tratamiento voy a dar. El diagnóstico nos va a decir qué plantas puedo usar y cómo la voy a usar. Por ejemplo, si tengo un problema de faringitis y decido usar regaliz, el regaliz para la faringitis se tiene que aplicar tópico, directamente como un cataplasma en garganta. Ajá. Y de esa manera se aprovecha mejor. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de que algunas partes de las plantas ayudan para ciertas áreas y algunas otras para otras. Por ejemplo, el tepescohuite. ¿Sí? El tepescohuite, si yo uso la corteza, me va a ayudar para problemas de piel. Si yo uso las hojas en infusión, me va a ayudar para para situaciones digestivas. ¿Sí? Entonces, a mi paciente o a mi familia o a mí mismo, tengo que primero descubrir cuál es el diagnóstico correcto. Les voy a pasar un dato. El dolor de cabeza tiene 5 posibles orígenes, ¿sí? Puede ser por deshidratación, entonces el problema viene en riñones. Puede ser porque yo estoy congestionado de pulmones, entonces mi dolor de cabeza en realidad viene por una congestión de pulmón o porque estoy estreñido. Hay gente que se estreñe y automáticamente le duele la cabeza. Puede ser que yo tenga calor en el corazón. Son esas personas que se ponen de aquí rojitas y empiezan a sudar y empiezan a tener mucho calor. Ese, pues, viene del corazón, ¿sí? Puede ser problemas de estómago o del vaso, ¿sí? Que a lo mejor algo traigo de problema, traigo náuseas y eso también genera un dolor de cabeza. O puede ser, porque así ha sucedido, en que acabo de hacer un coraje marca diablo y se me derramó la bilis y eso me dio un dolor de cabeza. ¿Sí? También puede ser el dolor de cabeza por calor. Aquí es muy común en Vallarta tener dolor de cabeza por calor. Hace mucho calor en el verano. O puede ser un dolor de cabeza por frío. ¿Sí? Si yo, como paciente mismo, descubro cuáles son, en qué parte es que cae ese dolor de cabeza, les comparto una experiencia personal. A mí el dolor de cabeza me da por frío. Entonces, si me da por frío el dolor de cabeza, yo debo de tomar
algo que caliente o regule la temperatura de mi cuerpo, por ejemplo, café. ¿Sí? Entonces el café me ayuda a regular las temperaturas de mi cuerpo y entonces evito yo un dolor de cabeza. Ajá. Entonces, de ahí que el diagnóstico sea tan importante. Otro punto crucial es menos es más. Nuestra cultura mexicana es muy barroca. Nos encanta echarle de todo y entre más, mejor para que amarre. Y no. Ahora sí que la cantidad que necesitamos es la que es suficiente. Es decir, les decía yo, con 3 dedos, no necesito echarle 3 cucharadas de chaparro amargo, no es necesario. Nada más con esos 3 dedos para mi tisana va a ser suficiente, ¿sí? Y además, cuando yo estoy usando plantas medicinales, tengo que entrar en un ciclo de descanso, donde voy a dejar descansar a mi cuerpo para que el cuerpo libere lo que no usó. Por ejemplo, si yo uso cola de caballo, la cola de caballo es muy buena para limpiar los riñones, pero no la puedo usar como agua de uso porque resulta tóxica. Entonces la puedo usar 5 días y tengo que descansar para que el riñón recupere su trabajo. Y cuando la vuelva a usar, pueda yo aprovechar sus principios activos. Si no, el cuerpo empieza a generar resistencia y ahí es cuando cada vez necesito más planta y más planta o planta más fuerte, porque el cuerpo ya se acostumbró a una planta en particular. ¿Sí? Entonces, se recomienda, por ejemplo, si yo voy a tener un tratamiento de 3 semanas con una planta, un té de ortiga, por ejemplo, un té de ortiga con menta para una prostatitis. Después de las 4 semanas, tengo que descansar una semana completa y tomar ya sea otra planta o de plano dejar que mi cuerpo suelte todos los principios de esa planta. ¿Sale? Importante, no todos los remedios caseros funcionan, no se crean todo lo que viene en internet. Y hay remedios que son de las abuelas que hay que poner un poco sobre tela de juicio, es decir, se acostumbra mucho en México, si yo tengo una perrilla en el ojo, ponerle manzanilla y no, la manzanilla es demasiado caliente para el ojo y entonces puedo dañar la córnea, ¿sí? Entonces, si yo tengo una perrilla, les paso el dato, lo mejor es hacer una infusión de romero con caléndula y tibiecito, entonces lo voy a aplicar con el ojo cerrado para que nada más me ayude a enfriar la zona y que poco a poco se vaya absorbiendo esa perrilla. ¿Sale? Hay veces en que en ese deseo de querer poner muchas plantas mezclamos muchas. Yo vengo de una escuela, Marlene, antes de que se me vaya la idea y ahorita te doy la palabra. Yo vengo de una escuela donde la preferencia es 3 plantas. ¿Hay maneras de poner más plantas? Sí, pero necesita más preparación. Ajá. Si yo voy a hacer una crema o voy a hacer una pomada, pues con 3 plantas es más que suficiente, ¿sí? Vamos a suponer que voy a hacer una miel terapéutica, pues le puedo poner para relajar, a lo mejor voy a hacer la miel con lavanda y pasiflora y eso me va a ayudar a dar una sensación de relajación, ¿va? Ahora sí, Marlene, dime. Era la pregunta, buenas noches. Las toxicidades de las plantas, ya que hay varias que pues forman el oxalato de calcio, lo que comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué plantas no se recomienda usar demasiado? Mira, en general, yo te diría, las plantas que son para riñones, hay que usarlas con mucho cuidado y en proporciones cortas. Es decir, si vas a usar una cola de caballo para riñón, porque tienes algo de cistitis,
se puede llegar a usar 3 o 4 días en una infusión y ya, no se debería de usar como agua de uso indefinidamente, ¿no? Entonces, las plantas que son de riñón, hay plantas, por ejemplo, que se deben de usar solas y en un periodo corto, como por ejemplo la gobernadora, que como su nombre lo dice, gobierna, ¿no? Entonces, la gobernadora hay que usarla poco tiempo y sola para que no se vuelva tóxica. El tallo del romero ya te comentaba que se vuelve tóxico si yo lo cocino. La ortiga se puede hacer en té, pero de preferencia no hacer un cocimiento con ortiga porque entonces puede volverse algo más tóxico. Si voy a usarla para cocinar, porque en algunas cocinas se usan como especia, como condimento, pues debe de ser poca, ajá, y no pasarse de calor, ¿sí? ¿Sí respondí a tu pregunta? Ok, gracias. Y ahora sí que ahorita les voy a pasar algo de bibliografía. Hay que revisar cada una de las plantas, porque eso, algunas tienen grado de toxicidad más alto y más bajo. Las plantas que son Sangfu, que son las, ahora sí, planta comodín, van a tender a ser menos tóxicas, ¿no? La lavanda, por ejemplo, pues no te vas a pasar de toxicidad con la lavanda, ¿no? Y algo importante, aprovechando la pregunta, hay que corroborar el nombre científico, porque hay ciertas plantas que se les llama igual en algunos lados y se refieren a diferentes cosas. Por ejemplo, el garbancillo se le llama en alguna región, en alguna otra región se le conoce como astrágalo y en otras regiones el astrágalo tiene otras características. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? El ajenjo, que es la Artemisa absinthium, ajá, tiene ciertas características y tiene un espectro de acción mucho más amplio que el estafiate. Y el estafiate es la Artemisa ludoviciana, ajá, que se le conoce también como ajenjo, se le conoce también como sumate de Puebla. La vemos mucho en el centro de nuestro país y esa se usa mucho para cuestiones de sistema digestivo, sobre todo para la diarrea. Ajá. Entonces, hay que saber que hay esas variaciones y de preferencia, cuando voy con el hierbero, ser muy claro en cuál de las plantas estoy pidiendo y cuál me está dando. ¿Sale? Ya me pasé de tiempo. Gracias por aguantar. Nada más, ya ahora sí que la parte de las recomendaciones está este libro que se llama Botiquín de Hierbas Medicinales. Viene muy completo, tiene muchísima información, viene una clasificación distinta a la que yo les enseñé de las plantas, pero pues puede ser complementaria. Ajá. Aquí lo interesante es que es español de España. Entonces las plantas, el nombre de las plantas son un poco diferentes y de ahí que hay que checar su nombre científico. Y también les recomiendo este libro que se llama Herbolaria Mexicana. Y aquí viene precisamente qué tipo de planta es, cuál es su efecto, si es caliente, si es frío. Es como una gran enciclopedia que es bastante completo y está bastante bueno. Ajá. Nada más voy a checar el chat si es que hay alguna. Con esta relación. La salvia pulverizada en cápsulas. Mira, puedes tomar una cápsula diaria y yo te recomiendo que si pasan los 30 días descanses. Descanses mínimo una semana y ya después la vuelves a tomar. Eso para que nuevamente tu cuerpo libere todo lo que no usó y
no genere tanta resistencia, la pueda volver a usar. ¿Sale? Estoy viendo nada más si no hay alguna otra pregunta. Y pues bueno, por mi parte les agradezco mucho este espacio donde pues les compartí lo que creí que pudiera serles interesante. Y ahora sí que a través de Alanui podemos seguir en contacto. Si alguien tiene alguna duda, pues con gusto se la respondo, y si no, la investigamos juntos y buscamos la respuesta. Pero Muchas gracias, maestra. por mi parte sería todo. No sé si Vivi quiere agregar algo. Sí, bueno, primero agradecerle, maestro, por la plática tan amena y tan interesante. Me da mucho gusto ver a muchos exalumnos que siguen aquí con nosotros y muchos nuevos que a lo mejor no nos conocían. Bueno, miren, esta es un poquito o un mucho de la calidad de maestros con los que contamos aquí en Alanui. Esperemos Elías se suba al barco también. Por ahí está la maestra Ángela también, que está con nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, vamos a estar ahí en contacto por WhatsApp. Y esperemos, no quiero todavía adelantar mucha información, pero esperemos más adelante tener a Elías con nosotros en un curso, a lo mejor ahí ya más extenso, pero bueno, ya les estaremos dando la información. Excelente noche y muchas gracias a usted, maestro, y a su clínica OLE por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta información les sea ahora sí que de beneficio y para su propia salud y su entorno. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Elías.